Sofía Valcárcel ajustó el nudo de su bufanda mientras salía del portal de su edificio en la calle Argumosa, en Madrid. El aire de finales de noviembre era húmedo y cortante, y el cielo tenía el color grisáceo del plomo que precede a una lluvia persistente. Caminó con paso metódico hacia la estación de metro de Lavapiés, su maletín de cuero golpeando suavemente contra su pierna. A sus 30 años, Sofía era ingeniera de sistemas en una consultora tecnológica multinacional, un puesto que había conseguido a través de una dedicación casi monacal a sus estudios y a su trabajo. Su vida era una estructura de rutinas precisas y objetivos cuantificables. Se levantaba a las 6:30, corría 45 minutos por el Retiro, se duchaba, desayunaba un café solo y 2 tostadas con aceite de oliva, y a las 8:15 estaba en su escritorio, lista para analizar flujos de datos y optimizar arquitecturas de software. Su apartamento, un piso interior pero luminoso que había comprado 2 años atrás con sus propios ahorros y una hipoteca calculada al milímetro, era un reflejo de su mente. Ordenado, funcional y desprovisto de cualquier adorno superfluo. La llamada había llegado 3 días antes, un martes por la tarde, interrumpiendo una reunión sobre la migración de un servidor. Era su padre, Carlos. Su voz, normalmente resonante y llena de una autoridad que no admitía réplica, sonaba extrañamente contenida. «Tu abuela Isabel ha fallecido esta mañana», dijo, sin preámbulos. «El entierro es mañana en Segovia. Tienes que venir». No fue una petición, sino una directriz. Sofía sintió una punzada sorda, una sensación de vacío más que un dolor agudo. Hacía meses que no veía a su abuela, una mujer de carácter fuerte pero progresivamente silenciada por la enfermedad y por la arrolladora personalidad de su marido, el abuelo Julián. Sofía respondió con la misma eficiencia con la que gestionaba sus proyectos. «De acuerdo. Saldré en el primer tren de la mañana. Avisaré en el trabajo». No hubo palabras de consuelo, ni preguntas sobre cómo había sucedido. Esa clase de intercambios emocionales no formaban parte del protocolo de comunicación de su familia. El viaje en tren a Segovia fue un interludio de calma forzada. Mirando por la ventanilla el paisaje castellano, árido y monótono bajo el cielo encapotado, Sofía repasó mentalmente la historia de su relación con su familia. No se trataba de una falta de afecto, o al menos eso se decía a sí misma, sino de una asimetría fundamental en la distribución del mismo. Desde que tenía uso de razón, su hermano menor, Javier, había sido el centro gravitacional del universo familiar. Javier, 4 años más joven, era el creativo, el soñador, el chico con un potencial que solo necesitaba el empujón adecuado. Sofía, en cambio, era la responsable, la autosuficiente, la que siempre salía adelante. Estas etiquetas, repetidas a lo largo de los años por sus padres, Carlos y Elena, habían solidificado 2 roles de los que era imposible escapar. Recordaba su 10º cumpleaños. Sus padres le regalaron una enciclopedia y le dieron un beso en la frente, diciendo, para que siga siendo la más lista. Ese mismo año, para el 6º cumpleaños de Javier, alquilaron un local con un castillo hinchable y un mago. Cuando Sofía traía a casa matrículas de honor, su padre asentía con un «era de esperar». Cuando Javier aprobaba una asignatura raspado después de 3 convocatorias, su madre organizaba una cena especial para celebrar el esfuerzo. Sofía consiguió una beca completa para estudiar ingeniería informática en la Politécnica de Madrid. Javier empezó 3 carreras distintas: Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Turismo. Y no terminó ninguna. Vivía en casa de sus padres en Segovia, a sus 26 años, desarrollando una idea de negocio revolucionaria que cambiaba cada 6 meses. Una marca de camisetas con diseños irónicos, una app para encontrar aparcamiento, un canal de YouTube sobre criptomonedas. Cada uno de estos proyectos era financiado por sus padres con una fe inquebrantable. Javier tiene visión,
Solo le falta capital semilla, solía decir su padre. Sofía nunca pidió ayuda. Pagó su alquiler en un piso compartido durante la universidad, con trabajos de fin de semana como programadora freelance. Se compró su primer coche, un utilitario de segunda mano, con el primer bonus que recibió en la consultora. Sus padres nunca le preguntaron si necesitaba dinero. Daban por sentado que no. Tú eres como un roble, hija, fuerte y segura. Javier es más como un junco, necesita que lo guíen. Le había dicho su madre una vez, en un raro momento de introspección que sonó más a justificación que a cumplido. Sofía había aprendido a no compartir sus logros, porque la respuesta era siempre una variación de «lo sabíamos, siempre has sido muy capaz», seguida inmediatamente por alguna anécdota sobre el último casi éxito de Javier. La independencia que tanto le elogiaban era, en realidad, una forma de abandono educado. La habían programado para no necesitar nada, y así se sentían liberados de la obligación de dar. El funeral fue un acto sobrio y predecible. La familia se congregó en el tanatorio de Segovia, un edificio moderno y funcional en las afueras de la ciudad. Sofía saludó a sus tíos y primos con la debida formalidad. Su madre, Elena, vestida de un luto impecable, se aferraba al brazo de Javier, quien parecía genuinamente afectado, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida. Su padre, Carlos, recibía el pésame con una gravedad teatral, como si interpretara el papel de patriarca en funciones. El abuelo Julián estaba sentado en una silla, apartado del grupo principal, mirando un punto fijo en la pared. Era un hombre enjuto y de pocas palabras, siempre eclipsado por el carácter expansivo de su esposa en sus buenos tiempos, y ahora parecía aún más reducido por su ausencia. Sofía se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Él levantó la vista. Sus ojos acuosos la reconocieron. «Tenías que venir», dijo, en un susurro. «Tu abuela te quería mucho». Fue la única muestra de afecto genuino que recibió en todo el día. Durante la ceremonia, el cura habló de las virtudes de Isabel, de su devoción a la familia. Sofía observó a sus padres. Elena no dejaba de pasarle un pañuelo a Javier, que sollozaba en silencio. Carlos miraba al frente, con el mentón alto. Sofía se sintió como una espectadora externa, una pieza que no encajaba en el mecanismo emocional de la familia. Después del entierro, en la casa familiar, una vivienda unifamiliar en una urbanización a las afueras de Segovia, el ambiente se relajó ligeramente. Se sirvió un vino y unos aperitivos. Carlos se acercó a Sofía, mientras ella sostenía una copa de vino que no tenía intención de beber. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó, más por cumplir con el formalismo que por interés real. «Bien», respondió ella. «Mucho volumen de proyectos». Él asintió. «Bien. Oye, dentro de un par de semanas nos citará el notario para leer el testamento de tu abuela. No creo que haya sorpresas, lo típico, pero es un trámite que hay que pasar. Te avisaremos del día y la hora». Sofía simplemente asintió. No esperaba nada. La casa familiar pasaría a su padre y a sus tíos, y las joyas y objetos personales a su madre. Ella y Javier, como nietos, probablemente no figurarían de manera significativa. No le importaba. Nunca había asociado a sus abuelos con la idea de un patrimonio material. 2 semanas después, recibió un correo electrónico del despacho del notario, don Alejandro Méndez, un hombre que conocía a la familia desde hacía décadas. La citaban para la lectura del testamento el viernes siguiente a las 12 del mediodía. El correo iba dirigido a ella, a sus padres, a su hermano, a sus tíos y a su abuelo. Sofía solicitó la mañana libre en el trabajo. Su jefe, un hombre pragmático que valoraba su eficiencia, se la concedió sin preguntas. De nuevo, el tren a Segovia. De nuevo,
la sensación de estar cumpliendo con un deber, un algoritmo social que debía ejecutar. La notaría de don Alejandro Méndez estaba en un edificio antiguo de la Plaza Mayor de Segovia. Las oficinas tenían techos altos, suelos de madera que crujían y un olor a papel viejo y cera de muebles. La sala de reuniones era solemne, presidida por una gran mesa de caoba. Ya estaban todos allí. Sus padres, Carlos y Elena. Su hermano Javier, que miraba su teléfono con nerviosismo. Sus tíos. Los hermanos de su madre, con sus respectivas esposas. Y su abuelo Julián, sentado al fondo, tan silencioso como en el funeral. Sofía saludó con un movimiento de cabeza general y tomó la única silla libre junto a la puerta, como si quisiera asegurarse una vía de escape. Don Alejandro Méndez entró en la sala, un hombre corpulento y calvo con gafas de montura dorada. Saludó a todos con una formalidad afable y se sentó a la cabeza de la mesa. Abrió una carpeta de cuero y se aclaró la garganta. Buenos días a todos. Lamento de nuevo la pérdida de doña Isabel. Estamos aquí para dar lectura a sus últimas voluntades, según consta en el testamento hológrafo que depositó ante mí hace 3 años y que ha sido debidamente protocolizado. Hubo un silencio expectante. Los ojos de sus padres brillaron con una intensidad que Sofía reconoció. No era duelo, era anticipación. Era la misma mirada que tenían cuando Javier les presentaba una de sus ideas de negocio. El notario comenzó a leer con una voz monótona y profesional. El documento era estándar en su mayor parte. Dejaba la mitad de sus bienes, la legítima estricta, a sus herederos forzosos, sus hijos, a partes iguales. La casa familiar, que estaba a nombre de ambos abuelos, pasaba en su mitad correspondiente a su viudo, el abuelo Julián, en usufructo vitalicio, y la nuda propiedad a sus hijos. Luego venían los legados menores, unas joyas para sus nueras, unos muebles antiguos para una prima lejana. Sofía escuchaba con una atención distante. Todo era predecible. Entonces, el notario llegó a una sección titulada «Del tercio de libre disposición». Hizo una pausa y ajustó sus gafas. Cito textualmente. Dijo: «Del tercio de mis bienes de libre disposición, lego a mis 2 únicos nietos, Sofía Valcárcel Ortiz y Javier Valcárcel Ortiz, por partes iguales e indivisas, el apartamento de mi propiedad sito en la calle Compañía número 15 de Salamanca, así como el total del saldo existente a fecha de mi fallecimiento en la cuenta corriente número ES». El notario leyó el número de cuenta completo. Un silencio denso cayó sobre la sala. Sofía se quedó inmóvil. Un apartamento en Salamanca. Una cuenta corriente. No tenía ni idea de su existencia. Miró a sus padres. La expresión de Carlos se había tensado. Elena parpadeó rápidamente, como si no hubiera entendido bien. Javier levantó la vista del teléfono, con una mezcla de sorpresa y confusión. Fue Carlos quien rompió el silencio. Se aclaró la garganta, un sonido áspero en la quietud de la sala. «Perdone, don Alejandro», dijo, dirigiéndose al notario con un tono que pretendía ser razonable, pero que estaba teñido de impaciencia. «Creo que hay un punto que debemos aclarar aquí, por el bien de la familia». El notario levantó la vista de los papeles, sus cejas enarcadas. «Dígame, Carlos». «Bueno», continuó su padre, gesticulando con la mano como si estuviera explicando algo obvio a un niño. «En lo que respecta a la parte de Sofía, mi hija, nosotros, como sus padres, nos haremos cargo de administrar ese legado en su nombre». Sofía sintió como si el aire se hubiera solidificado en sus pulmones. ¿Administrar en su nombre? Tenía 30 años, una carrera, una hipoteca. Era legal y financieramente independiente. La propuesta era tan absurda que por un momento pensó que había oído mal. Don Alejandro Méndez frunció el ceño. «Carlos, Sofía es mayor de edad y plenamente capaz. No necesita que nadie administre su herencia.
salvo que ella otorgue un poder notarial para ello. Elena, su madre, intervino con su voz suave y melosa, la que usaba para la manipulación emocional. No, claro, Alejandro, no es por eso. Es que Sofía es una chica muy sensata. Ella tiene su vida resuelta, su trabajo, su piso en Madrid. No tiene necesidades materiales. Hizo una pausa y miró a Javier con una ternura desbordante. Javier, en cambio, está en un momento crucial. Está a punto de lanzar un proyecto muy importante, un proyecto con mucho futuro. El abuelo de Javier, y desde luego Isabel, siempre quisieron apoyarle. Este capital sería el impulso definitivo que necesita. Estamos seguros de que Sofía, que siempre ha sido tan generosa y tan buena hermana, entenderá que lo más lógico y lo que su abuela habría querido es que su parte se destine a ayudar a su hermano. La sala entera parecía contener la respiración. Los tíos y sus esposas miraban fijamente la mesa, incómodos. Javier se había encogido en su silla, su cara enrojecida, evitando la mirada de todos. Sofía sintió una oleada de frío que le recorrió la espalda. No se trataba del dinero. Se trataba del borrado sistemático de su existencia, de su valor, de su derecho. Estaban, delante de toda la familia y de un notario, declarándola irrelevante, un mero vehículo para transferir recursos a su hermano. Estaban reescribiendo el testamento de su abuela en voz alta, basándose en la narrativa familiar que ellos mismos habían construido durante 30 años. Sofía abrió la boca para hablar, para protestar, para gritar que era una locura, pero las palabras no salían. Una furia helada y una humillación profunda la habían dejado sin voz. Sintió las miradas de todos sobre ella, esperando su aquiescencia, la confirmación de su rol de chica buena y comprensiva. Pero antes de que pudiera forzar un sonido, otra voz habló desde el fondo de la sala. Era una voz tranquila, rasposa por la edad y la falta de uso, pero cargada de una autoridad inquebrantable. «Carlos», dijo el abuelo Julián, «cállate». El efecto fue instantáneo. Carlos se giró hacia su padre, con la boca abierta, estupefacto. Elena pareció encogerse. Todos en la sala miraron al anciano, que se había incorporado ligeramente en su silla. Julián miró a su hijo con una decepción tan profunda que era casi palpable. Luego, dirigió su mirada al notario. «Alejandro», dijo con la misma calma, «le ruego que continúe leyendo el documento, hasta la última palabra. Creo que mi esposa fue muy clara en sus intenciones, y previó ciertas eventualidades». Don Alejandro Méndez asintió lentamente, una chispa de comprensión en sus ojos. Se ajustó de nuevo las gafas y volvió al documento, su voz ahora con un matiz de gravedad. «Ciertamente, Julián. Continúo. Inmediatamente después del legado a los nietos, doña Isabel añadió una cláusula específica. Cito textualmente: «Esta disposición se establece con el firme propósito de proporcionar a mis dos nietos un punto de partida equitativo e independiente en sus vidas adultas. Por tanto, establezco como condición resolutoria, expresa de todos los legados y disposiciones testamentarias a favor de mis herederos forzosos, que éstos respeten íntegramente mi voluntad. Cualquier intento, ya sea judicial o extrajudicial, por parte de cualquiera de mis herederos directos de impugnar, modificar, reasignar o presionar a uno de los legatarios nietos para que renuncie a su parte en favor del otro, o de cualquier otra persona, tendrá como consecuencia automática e irrevocable la anulación de todos los derechos hereditarios que este testamento confiere al heredero o herederos que hayan incurrido en dicha conducta. En tal caso, la porción que les hubiera correspondido acrecerá la parte de los demás herederos que no hayan participado en dicho acto». El notario levantó la vista. El silencio en la sala era ahora absoluto, pesado, casi violento. Sofía miró a sus padres.
El rostro de Carlos había pasado del rojo a un blanco pálido. La sonrisa forzada de Elena se había desvanecido, dejando una máscara de incredulidad y pánico. Habían caído en una trampa legal perfecta, una que su propia avaricia y su descarado favoritismo habían activado. Su abuela no solo la había recordado, la había protegido. Había anticipado exactamente lo que sus padres intentarían hacer y había dejado una bomba de relojería legal en su testamento. Carlos se levantó de golpe. La silla raspó violentamente contra el suelo de madera. Esto es una manipulación, farfulló, señalando a su padre. Tú le metiste estas ideas en la cabeza. Ella nunca habría hecho esto. El abuelo Julián lo miró sin inmutarse. Tu madre era mucho más lista de lo que nunca le diste crédito, Carlos, y veía las cosas con mucha más claridad de lo que os convenía. Ahora, siéntate y deja que el notario termine su trabajo. Has hablado más de la cuenta. Carlos se quedó de pie un segundo más, temblando de rabia, antes de desplomarse de nuevo en su silla, derrotado. Elena se cubrió la cara con las manos. Javier no se había movido. Parecía una estatua de sal. Sofía respiró hondo por primera vez en lo que parecieron horas. El aire que llenó sus pulmones no era de triunfo, sino de una claridad dolorosa y liberadora. El velo se había rasgado. El juego de apariencias había terminado de la forma más brutal y pública posible. No había ganado una herencia. Había recuperado el derecho a existir por sí misma, validado por la única persona que, desde la tumba, había demostrado verla de verdad. Y en el proceso, la estructura familiar, tal y como la conocía, acababa de implosionar. La salida de la notaría fue un desastre silencioso y tenso. Sus tíos y primos se despidieron con prisas, evitando el contacto visual, ansiosos por escapar de la zona cero de la explosión familiar. Carlos y Elena salieron sin dirigirle una palabra a Sofía. Sus rostros eran máscaras de furia contenida. Javier los siguió como una sombra, sin mirarla. El abuelo Julián fue el último en salir. Se detuvo junto a Sofía y le puso una mano en el brazo. Ve a Salamanca, le dijo en voz baja. El apartamento está limpio. Las llaves están en la agencia de la esquina, a nombre de Méndez. Tu abuela dejó algo para ti allí. No es dinero. Luego, sin más, se alejó caminando lentamente por la plaza. Sofía se quedó sola en la acera, el frío de noviembre calándole los huesos. No volvió a Madrid de inmediato. Siguiendo el consejo de su abuelo, tomó un autobús a Salamanca. Era un viaje de poco más de una hora, tiempo que pasó en un estado de suspensión mental. No pensaba, solo sentía el zumbido de los acontecimientos en su interior. Encontró la agencia inmobiliaria y recogió un sobre con las llaves. El apartamento estaba en el casco antiguo, en un edificio de piedra con siglos de historia. Al abrir la puerta, un olor a lavanda y acerrado la recibió. Estaba impecablemente limpio y amueblado con muebles sencillos pero de buena calidad. No parecía un piso de inversión, sino un hogar. En la mesita de noche del dormitorio principal había una caja de madera de cedro. Dentro, junto a un par de pendientes de perlas y un broche antiguo, había un sobre grueso con su nombre, Sofía, escrito con la caligrafía temblorosa pero elegante de su abuela. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió. Dentro había varias hojas de papel de carta. Mi querida Sofía, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy, y el testamento ha sido leído. Me imagino la escena en la notaría. Conozco a tu padre. Sé que habrá intentado arreglar las cosas a su manera, la única manera que conoce, asegurándose de que todo vaya para Javier. Espero que la cláusula que Julián y yo insistimos en incluir haya servido para algo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. Quiero que sepas que siempre lo he visto todo. Desde que eras una niña. He visto cómo tus ojos se apagaban un poco cada vez que tus logros eran recibidos con indiferencia,
mientras que los fracasos de tu hermano eran arropados con excusas y dinero. He visto cómo te convertías en una mujer increíblemente fuerte y capaz, no por elección, sino por necesidad. Te obligaron a ser independiente para poder desentenderse de ti. Te elogiaban por una fortaleza que ellos mismos te habían impuesto a base de negligencia. Es la forma más cruel de criar a un hijo. Aplaudirle por no necesitar el amor que no estás dispuesto a darle. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Sofía, silenciosas y calientes. Eran las primeras que derramaba desde la muerte de su abuela. Este apartamento y este dinero no son una recompensa ni un premio. Son una herramienta. Son tu red de seguridad, la que tus padres nunca te tejieron. Son una declaración de que tú importas, de que tu futuro es tan valioso como el de tu hermano. Tu abuelo y yo compramos este piso cuando nos casamos, con nuestros primeros ahorros. Aquí pasamos nuestros primeros años. Tiene más valor sentimental que económico. Quiero que sea tuyo, para que vivas en él, para que lo alquiles, para que lo vendas y te compres algo más grande en Madrid, para lo que tú decidas. Es tu decisión. La primera de muchas que espero que tomes, sin tener que pensar en lo que opinarán los demás. Y sobre tu hermano, no lo culpes demasiado. Sé que es difícil, pero Javier es tan víctima del sistema como tú, aunque de otra manera. A ti te negaron el apoyo, a él le negaron la oportunidad de fracasar y aprender. Lo han convertido en un hombre frágil, dependiente, aterrorizado por no estar a la altura de unas expectativas que nunca podrá cumplir. Le han dado todo, excepto la capacidad de valerse por sí mismo. Vuestra batalla, si es que la hay, no es entre vosotros. Siempre ha sido contra la ceguera de vuestros padres. Vive tu vida, Sofía. Constrúyela sobre la roca de tu propio valor, no sobre la arena movediza de la aprobación de otros. Eres la nieta de la que siempre he estado más orgullosa, aunque no te lo dijera lo suficiente. Te he querido en silencio, pero te he querido inmensamente. Tu abuela, Isabel. Sofía dobló la carta con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. Se quedó sentada en esa cama durante más de una hora, llorando. Lloró por su abuela, por la pérdida de su presencia silenciosa y observadora. Lloró por la niña que fue, la que coleccionaba sobresalientes esperando una sonrisa que nunca llegaba. Lloró por la mujer en la que se había convertido, blindada y solitaria. Y por primera vez, lloró de alivio. Alguien la había visto. Alguien había entendido. La validación que había buscado durante 30 años en los ojos de sus padres, la encontró en una carta póstuma, en un apartamento silencioso en Salamanca. Esa noche, durmió en la cama de su abuela. Al día siguiente, volvió a Madrid. En su teléfono tenía una docena de llamadas perdidas de su madre y varios mensajes de texto. Los leyó con una nueva distancia, como si fueran dirigidos a otra persona. No sé en qué estás pensando, pero has roto esta familia, decía uno. Tu padre está destrozado por tu egoísmo y tu falta de corazón, decía otro. Espero que el dinero te haga feliz, porque te vas a quedar muy sola, sentenciaba el último. No había ni rastro de arrepentimiento, solo acusaciones y victimismo. Borró los mensajes sin contestar. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El silencio de su familia era un ruido ensordecedor al principio, pero poco a poco se fue convirtiendo en paz. En el trabajo, nadie notó nada. Su eficiencia era su escudo. Siguió con sus rutinas, pero algo en su interior había cambiado. La estructura seguía en pie, pero los cimientos eran diferentes. Ya no se sentía como una isla por defecto, sino por elección. Una semana después de la lectura del testamento, alguien llamó al portero automático de su piso en Madrid. Era un sábado por la tarde. Sofía no esperaba a nadie. ¿Sí? Dijo por el interfono. Soy Javier, respondió una voz vacilante. Sofía se quedó helada por un instante. Dudó si abrir o no.
Finalmente, pulsó el botón. Javier subió y esperó frente a la puerta. Cuando Sofía abrió, lo vio encogido, con las manos en los bolsillos de una sudadera que le quedaba grande. Parecía más joven y más perdido que nunca. «Hola», dijo en un susurro. Sofía se hizo a un lado y lo dejó pasar. Él entró en el pequeño salón y se quedó de pie en el centro, mirando alrededor, como si no supiera qué hacer. «No sé por qué he venido», dijo finalmente, sin mirarla. «Bueno, sí lo sé. Mamá y papá están locos. No hablan de otra cosa. De cómo los has traicionado, de cómo el abuelo y la abuela te manipularon. Están hablando con abogados para ver si pueden impugnar la cláusula». «No pueden», dijo Sofía con calma. Don Alejandro fue muy claro. Si lo intentan, pierden su parte. Y mis tíos no los van a apoyar. No son tontos. Javier asintió. «Lo sé, pero no escuchan». Hubo un largo silencio. Javier finalmente levantó la vista y la miró a los ojos. «Yo no les pedí que hicieran eso en la notaría, Sofía. Te lo juro». «Pero no los detuviste, Javier», respondió ella, no como un reproche, sino como una constatación de un hecho. Él se estremeció, como si le hubiera dado una bofetada. «No, no lo hice. Me quedé callado. Como siempre». Se pasó una mano por el pelo. «Tengo 26 años y soy un inútil. Siempre he hecho lo que ellos querían, lo que ellos esperaban. El niño prodigio. ¿Sabes la presión que es eso? Tener que ser brillante todo el tiempo, cuando en realidad no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Cada vez que fracasaba, ellos lo tapaban con dinero y excusas. Nunca me han dejado caer de verdad». Miró a su alrededor, al apartamento de Sofía. «Tú tienes esto. Lo has conseguido tú sola. Tienes tu carrera, tu vida. Yo no tengo nada. Solo ideas estúpidas y la cuenta bancaria de papá». La abuela tenía razón en su carta. Sofía lo miró sorprendida. «¿Qué carta?» «El abuelo me dio una carta que la abuela me dejó a mí también», dijo Javier, sacando un sobre arrugado del bolsillo. «No era tan amable como imagino que fue la tuya. Me decía que era hora de crecer, que dejara de ser un títere y de permitir que me usaran como excusa para ignorarte, que el dinero que me dejaba era la última ayuda que recibiría de la familia y que más me valía usarlo para construir algo real, no para financiar otra fantasía». Sofía se sentó en el sofá. Javier permaneció de pie. «Lo siento, Sofía», dijo él, y esta vez su voz sonó firme. «Lo siento por todo. Por no haber sido un hermano, por haber aceptado el trato preferente sin cuestionarlo, por haber sido un cobarde. Siempre he sabido que no era justo, pero era más cómodo mirar para otro lado». Era la conversación más honesta que habían tenido en su vida. No hubo abrazos ni lágrimas, solo un reconocimiento incómodo y doloroso de la verdad. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía. «Voy a usar mi parte de la herencia para estudiar», dijo Javier. «De verdad esta vez. He estado mirando un grado superior de formación profesional en desarrollo de aplicaciones web. Algo práctico. Algo con lo que pueda encontrar un trabajo de verdad. Y me voy a ir de casa. No sé a dónde. Quizás a Salamanca. O a un piso compartido aquí en Madrid, lejos de ellos». Por primera vez, Sofía vio en su hermano una chispa de la fortaleza que a ella le habían atribuido toda la vida. No era heredada ni regalada. Era una fortaleza que estaba empezando a forjar por sí mismo, a partir de las ruinas de su antigua vida. «Creo que a la abuela le gustaría eso», dijo Sofía, y por primera vez en mucho tiempo, le sonrió a su hermano. Una sonrisa pequeña, cautelosa, pero real. Los meses siguientes fueron un lento proceso de reconstrucción. Sus padres cumplieron su amenaza y cortaron toda comunicación con ella. Cuando se enteraron de que Javier también se había puesto de su lado, como ellos lo veían, también lo repudiaron,
acusándola a ella de haberle lavado el cerebro. Javier se mudó a un pequeño estudio en Madrid y se matriculó en el grado de EFP. Se veían una vez por semana, a veces para tomar un café, a veces para que Sofía le ayudara con alguna duda de programación. Hablaban de cosas triviales, de series, de música, y a veces, con cuidado, de su infancia, como dos arqueólogos examinando los artefactos de una civilización perdida. Estaban construyendo un puente sobre un abismo de 30 años. Sofía empezó a ir a terapia. Hablar con un extraño sobre la dinámica de su familia fue extrañamente liberador. Aprendió a ponerle nombre a las cosas: negligencia emocional, favoritismo, manipulación. Aprendió que la rabia que había sentido en la notaría no era egoísmo, sino un saludable instinto de supervivencia. Aprendió a perdonar a la niña que fue por no haber sabido defenderse. Con su parte de la herencia, no hizo grandes cambios. Amortizó una parte de su hipoteca, lo que le dio una tranquilidad financiera que nunca había tenido. El apartamento de Salamanca decidió conservarlo. Lo amuebló con más detalle, llevándose algunos de sus libros, creando un refugio al que escaparse los fines de semana. Se convirtió en su espacio, un ancla a su nueva identidad, forjada no en la soledad impuesta, sino en la independencia elegida. Un año después de la lectura del testamento, Sofía estaba en su apartamento de Madrid, preparando la cena. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contestó con cautela. «Diga». «Sofía, soy yo, mamá». La voz de Elena sonaba frágil, irreconocible. Sofía se quedó en silencio, el cuchillo con el que cortaba verduras paralizado en su mano. «Tu padre y yo hemos estado pensando», continuó Elena, con dificultad. Quizás no estuvimos acertados. La situación se nos fue de las manos». No era una disculpa completa, pero era lo más parecido a una que Sofía había oído nunca de sus padres. Estaba teñida de interés propio. Sabía por su abuelo Julián, con quien hablaba de vez en cuando, que sus tíos habían puesto distancia y que la posición social de sus padres en Segovia se había visto afectada por el escándalo. «Estoy ocupada ahora, mamá», dijo Sofía, su voz tranquila y firme. «Tengo que colgar». «Pero, Sofía, somos tu familia», empezó a decir Elena, con un tono lastimero. «Lo sé», la interrumpió Sofía. «Hablaremos en otro momento. O no, ya veremos». Y antes de que su madre pudiera responder, colgó. Apoyó el teléfono en la encimera y respiró hondo. No sintió rabia, ni triunfo, ni siquiera tristeza. Sintió una calma profunda. El poder que sus padres habían tenido sobre ella se había disuelto. La puerta no estaba cerrada para siempre, pero ahora era ella quien sostenía la llave. Podía elegir abrirla o mantenerla cerrada. Podía establecer los términos. Poco después sonó el timbre. Era Javier, que venía a cenar, una costumbre que habían establecido los sábados. Traía una botella de vino y una sonrisa cansada pero satisfecha. Le acababan de dar su primera matrícula de honor. Se sentaron a la mesa, en el pequeño salón del apartamento de Sofía. Afuera, la noche de Madrid se iluminaba con miles de luces. Hablaron, rieron, discutieron sobre la mejor manera de optimizar un código. Eran solo dos personas, dos hermanos, construyendo algo nuevo a partir de los pedazos de lo antiguo. La herencia de su abuela no había sido un apartamento en Salamanca y una cuenta bancaria. Había sido una oportunidad. La oportunidad de romper el molde y empezar a escribir su propia historia, con sus propias reglas. Y Sofía, por primera vez en su vida, se sentía plenamente capaz de hacerlo.